En 1986, el mundo fue testigo de uno de los desastres nucleares más devastadores de la historia moderna, la explosión del reactor número 4 en la planta nuclear de Chernóbil, en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania. El accidente no solo dejó una ciudad fantasmal en Pripyat y causó la muerte de miles de personas por exposición directa e indirecta a la radiación, sino que también cambió para siempre la relación entre la humanidad y la energía nuclear. Lo que pocos saben es que este desastre, ocurrido a miles de kilómetros de México, tendría un impacto profundo en nuestro país, relacionado con la leche en polvo que millones de mexicanos consumieron a través de Conasupo. Este oscuro capítulo de nuestra historia combina negligencia, corrupción y las consecuencias invisibles de un peligro silencioso. Esta es la historia de la leche radioactiva de Conasupo, un escándalo que las autoridades trataron de enterrar, pero cuyas consecuencias aún podrían estar afectando a generaciones enteras. El 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad salió terriblemente mal en el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil. La explosión liberó al ambiente toneladas de radioisótopos como cesio 137, yodo 131 y estroncio 90. Estos compuestos son altamente radiactivos y tienen una vida media que varía entre días y décadas, afectando el aire, el agua y, principalmente, el suelo donde cultivos y pastos absorben estos materiales tóxicos. El cesio 137, en particular, es absorbido por el pasto y pasa a la leche de las vacas que lo consumen, acumulándose en los huesos y músculos de quienes la ingieren. Sus efectos incluyen daños al sistema nervioso, cánceres, malformaciones congénitas y enfermedades tiroideas. Esta cadena de contaminación significó que miles de toneladas de productos lácteos quedaron inutilizables en Europa, pero no todos los países siguieron esta restricción. Mientras Europa buscaba formas de lidiar con este problema, México enfrentaba una crisis de otro tipo. En la década de los 80, el país estaba sumido en una recesión económica sin precedentes. La inflación se disparaba, el peso perdía su valor frente al dólar y el gobierno tenía una deuda externa que no dejaba de crecer. Para millones de familias mexicanas, los alimentos básicos se habían vuelto un lujo, y las filas para obtener productos subsidiados como leche, maíz y frijoles eran una imagen cotidiana. En ese contexto, el gobierno federal, bajo la administración de Miguel de la Madrid, dependía de Conasupo para garantizar el acceso a productos esenciales. Esta compañía estatal era la encargada de distribuir alimentos a precios accesibles, particularmente en las zonas rurales y urbanas más marginadas. Sin embargo, la demanda de leche era mayor a la capacidad de producción nacional. Esto llevó a las autoridades a buscar opciones de importación en mercados internacionales, aparentemente sin realizar un análisis exhaustivo de la calidad o el origen de los productos. Fue así como en 1987, México adquirió grandes lotes de leche en polvo proveniente de Alemania Occidental. Esta leche, que había sido producida en regiones afectadas por la nube radiactiva de Chernóbil, llegó a nuestro país con precios increíblemente bajos. Al principio, nadie sospechaba que estos productos podrían representar un riesgo para la salud. La leche se distribuyó de inmediato en tiendas de Conasupo, desayunos escolares y hospitales, beneficiando especialmente a poblaciones rurales y de bajos recursos. Sin embargo, las señales de alerta no tardaron en aparecer. En comunidades rurales donde la leche era consumida diariamente, médicos comenzaron a reportar casos de diarrea, náuseas, fatiga extrema y problemas más graves, como afectaciones a la tiroides y debilitamiento óseo en niños y adultos. Estas condiciones coincidían con los efectos de la exposición prolongada a radioisótopos como el cesio 137 y el estroncio 90. Para entonces, algunos funcionarios ya tenían información sobre los niveles de contaminación de la leche. Documentos internos de Conasupo y de la Secretaría de Salud, que posteriormente fueron filtrados, mostraban que había preocupación por los posibles riesgos.
pero el gobierno decidió guardar silencio, argumentando que los niveles de radiación eran insignificantes o que los reportes eran producto de alarmismo infundado. El caso salió a la luz pública gracias al trabajo de periodistas y activistas. Reportajes publicados en medios como Proceso y La Jornada revelaron que la leche importada no había pasado por pruebas de seguridad rigurosas y que había evidencia de que las autoridades sabían del riesgo desde el inicio. La presión mediática y las protestas sociales comenzaron a crecer, especialmente cuando surgieron testimonios de padres que aseguraban que sus hijos habían enfermado tras consumir estos productos. La indignación fue masiva, pero el gobierno de Miguel de la Madrid trató de minimizar el problema. Se realizaron campañas para calmar a la población, insistiendo en que no había evidencia científica que relacionara el consumo de leche con los problemas de salud reportados. Incluso llegaron a declarar que las pruebas realizadas en México no mostraban niveles peligrosos de radiación. Sin embargo, las investigaciones posteriores demostraron que las pruebas eran insuficientes o habían sido manipuladas. Las consecuencias de este escándalo aún son motivo de debate. Algunos estudios señalan un posible aumento en los casos de cáncer, enfermedades tiroideas y problemas de desarrollo en niños expuestos a la leche contaminada durante los años siguientes. Aunque es difícil demostrar un vínculo directo, especialistas en salud pública consideran que el impacto podría haber sido significativo, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. La historia de la leche radioactiva de Conasupo es un ejemplo de cómo la corrupción y la falta de transparencia pueden poner en riesgo la salud de toda una nación. También nos recuerda la importancia de cuestionar a las autoridades y exigir rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de la salud pública. Este capítulo, aunque olvidado por muchos, sigue siendo una lección de las terribles consecuencias que puede tener el manejo negligente de los recursos y la confianza de la población. Si este video te ayudó a entender un capítulo olvidado de la historia mexicana, suscríbete, comparte y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el gobierno de la época debería haber hecho más para proteger a su población? ¿Qué medidas podríamos tomar hoy para evitar que algo similar vuelva a ocurrir? Queremos escuchar tu opinión.